Sí, con respecto al texto que tenemos que traducir. A mí me llegó ayer el texto recién, sí, que tenía pensado hacerlo a partir de hoy. ¿Qué fecha de entrega tiene, más o menos? el 15 15. de diciembre. Ah, ok. Es lo que Para acá. ya estoy grabando, así que esto va a quedar. La idea fundamental es entonces que trabajemos esto tranquilos, que no se superponga con lo que tenemos hecho del cursado tan intensivo que tienen. Esto es como para que primero sobre el texto se vayan guiando, se vayan introduciendo el problema y tengan un caso sobre el que pensar y aplicar algunas este, modelos y formen opinión. Ustedes en primera instancia van a hacer esto de traducirlo y ponerlo en un formato R Markdown. Pero conforme vayan pasando los días y reflexionen y lean otras cosas, le van a querer agregar su visión. Decir, sí, esto que dice este señor es cierto, pero la infraestructura del agua en Mendoza, no sé, tiene una ley que tiene 100 años, la ley de agua tiene 100 años, y es uno de los pocos lugares del mundo en donde hasta ahora no se han agarrado a los escopetazos por el uso del agua. Justamente donde tenemos problemas por el uso del agua son en los lugares donde la legislación no alcanza, que es el caso de La Pampa. ¿Mm? Es un tema Eh, grande, profe. Claro, claro, ese tema, como La Pampa no comparte el principio jurídico por el que Mendoza toma sus decisiones, la nación no tiene una ley de aguas, nosotros sí, porque era una región desértica y nos influía muchísimo eso, estamos ahí con esa superposición de poderes que la única solución que han encontrado es que arbitre el presidente de la nación. Eh, Profe, justo el otro día hablamos con... Justo el otro día hablamos con el profesor Nahuat en la clase sí. sobre eso. Y él nos dijo que en realidad es como medio un chamullo lo de la pampa, perdón que diga así mismo, Ujú. porque nos mostró cuáles eran las áreas que eran como cultivables dentro de todo lo que es la provincia y que la pampa, o sea, que el río Grande que pasa por Malargüe no tiene casi zonas cultivables, o sea que nosotros no es que le estamos usando el agua ni contaminando el agua a lo que es la pampa, y hasta nos dijo si fuéramos a otra provincia estaríamos como pampeando el agua para arriba para poder utilizarla. Entonces como que él por lo menos no ve cuál es el reclamo realmente No, de la pampa porque eh, no tiene mucha claro, agua. evidentemente yo comparto esa visión. Se trata más de un chicaneo político que de una situación que tenga sustento. Pero aún así esto puede ser abordado sobre la idea de lo que queremos exponer con infraestructura crítica, ¿no? Eh, yo no sé si ustedes están al tanto, les suena la palabra esta infraestructura crítica de cosas que hayan pasado en la prensa en el último año. No, bueno, yo acá les he... Cuestiones de los hospitales, ¿no? ¿O nada que ver? No, no, vamos a ver acá, esto me gusta de lo que estamos haciendo, que nos va a ir a YouTube. Se ve ahí la pantalla del sitio de la cátedra. En Chile, profe, yo creo que hubo bastante de este No, tema profe. después del último año, cuando empezaron las manifestaciones. Ahí, sí, sí, justamente a eso me voy a referir. No encuentro la Sobre todo por ventana el del sistema público de transporte. Meet presentar ahora. Toda tu pantalla. Esta pantalla. Veamos ahí. Ahora sí se ve. Sí.
Bueno, acá les he dejado una serie de cosas que son sobre las que vamos a trabajar. No es necesario que todos vean todas, pero quiero ir orientándolos porque cada paper va a utilizar alguna de estas cosas. En este caso vamos a ver este video del caso de Latinoamérica y Caribe, eso quiere decir LAC y Chile. Yo no sé si esto va a tomar el audio del video y va a estar lento porque justamente estoy emitiendo. Si nos envía el link a través Creo que es más del fácil. chat Ahí está. y lo vemos cada uno, y de última lo puede dejar usted ahí el link. Está el link. Miren, a ver, ¿se escucha el audio? Creo que sí, pero Muy bajito. No, y se corta. Esto ocurrió después de las primeras manifestaciones, cuando los grupos estos de protestas lo que hacían eran manifestaciones, iban y se coordinaban por internet, eh, llegaban a un lugar y cortaban el metro en un lugar. Antes de que llegara la policía, 500 metros antes, estaban informantes con los celulares y decían, ahí vienen los carabineros. Y salían corriendo y cuando llegaban estaba todo prendido fuego, pero no había ningún manifestante. Iban después y quemaban una de esas eh, cabinas donde están las conexiones de todos los teléfonos de un barrio. Iban quemando parte de la infraestructura y haciendo que colapse y se hacían como efectos dominó. Entonces, con poquitos lugares en los que atacaban, lograban hacerse visibles para un montón de áreas operativas de la ciudad. Entonces, Chile decide sancionar, a propuesta de Piñera, en el Congreso, una ley de protección de las infraestructuras críticas, diciendo, autorizamos a que el ejército proteja estas infraestructuras. Por ejemplo, una torre de alta tensión, si vos sos el ejército y ves que anda uno dando vueltas por allí y mide el grosor de las patas, viene con un teodolito y calcula en dónde puede poner la dinamita para que se caiga la torre, evidentemente tenés que hacer algo antes de que haga ese desastre, porque esa caída va a afectar a un montón de personas. La infraestructura crítica son esos elementos que están metidos en una red interconectada, una red que no es solo del flujo principal que llevan, sino que están vinculados. Por ejemplo, yo podría volar la pata de una torre de alta tensión y estoy rompiendo una infraestructura crítica, pero tal vez podría ser con menos esfuerzo, con algo menos visible que una explosión, conseguir el mismo efecto. Intervenir, por ejemplo, la señal de radiofrecuencia sobre la que se trabaja el sistema SCADA, que controla esa red y los generadores. Hackearla y meterme ahí y decirle, mira, acá hay un cortocircuito y las protecciones van a actuar, va a salir de servicio toda una línea y sería el mismo resultado que volar una pata de una de las torres. ¿Se entiende cómo es eso? Que son infraestructuras que están relacionadas. No es solo la de comunicaciones y la de energía eléctrica, o la de educación y la de agua. Son todas, y hay una que es la más débil, que es la que presenta el caso en el que nosotros no habíamos pensado que podía llegar a ocurrir una falla. ¿A quién se le iba a ocurrir que un ejército, en vez de tener que salir a pelear con los de afuera del país, iba a tener que pelear con los de adentro?
porque a alguien se le ocurría hacer visible su manifestación, haciendo que colapse una infraestructura de la que todos nos favorecemos. ¿Mm? Profe, Sí. yo estaba viviendo en Chile cuando esto pasó, cuando agarró lo de la crisis, Ujú, eh, y el punto central que se tomó fue Baquedano, que es la estación de metro que conecta a todas las demás estaciones de metro, y Baquedano quedó pero destruido, o sea, era una cuestión, o sea, Baquedano era como realmente la estación principal que siempre colapsaba con cantidad de gente, pero al mismo tiempo que te permitía moverte por todo lo que era la ciudad, y cuando pasó eso colapsó pero total y completamente el ujú, sistema, tuvieron que cerrar claro. estaciones adyacentes porque ya no tenía sentido algunas tenerlas. Fue terrible, y si uno va al centro de Chile, aparte como ahí está también la plaza de la Dignidad, que se le dice ahora Plaza Ujú, Universitaria y la Plaza de la Dignidad, también fue eso, y tomaron, porque la gente que no iba por el metro iba por ahí por la rotonda principal y también cortaron esa rotonda, entonces hicieron colapsar no solo la gente que iba a trabajar, la gente que no podía llegar, sino también el sistema de transporte ujú. terrestre, estilo los Claro. buses y todo eso, a Fíjense, través solo de ese nodo. un grupito reducido, un hecho eh, que no tiene la magnitud de, no sé, un terremoto, un tsunami, tuvo consecuencias parecidas a las que habría tenido una catástrofe natural grande. Colapsa, pero absolutamente toda la ciudad. Era de noche y había gente que todavía no podía volver a sus casas. Este, em, si vos tuvieses que rediseñar la ciudad de Santiago, ¿cómo harías para evitar? Sí, Perdón, hay un chico que quiere entrar, me parece. escuché el blink y ahí está el Hugo. Pobre, me lo había dejado afuera. Buen día. Estás con el micrófono apagado, Hugo. ¿Qué tal? Ahora sí, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Eh, Les dejo entonces ese link del proyecto de ley de protección de infraestructura crítica, que es un punto para pensar. Argentina no tiene legislación eh, relativa al tema de infraestructura crítica, salvo la del agua. La ley de agua que tenemos está basada en una ley muchísimo más antigua. Fíjense que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cuando hicieron el tema de la ley de agua, se hizo en un momento picante. Era el momento en donde ustedes ven estas películas, los westerns, las películas del lejano oeste de los Estados Unidos, que se peleaban porque el que estaba aguas arriba embalsaba y no le dejaba agua para el ganado del que estaba abajo, se empobrecía y le compraba las pocas vacas que le quedaban y la finca. Es, digamos, un momento en el que esas cosas... Buen día, Gustavo. Lo agarré en el desayuno. Hola, hola chicos, ahí les mandé un saludo, disculpen la tardanza. Estaba en otra Hola, llamada. profe. Disculpen. Este, esta idea de ver este videíto que les dejo sobre cómo Chile trabaja en una legislación incipiente, es bueno tener presente cuando ustedes estén en la lectura, ver cómo nosotros sin querer, nuestros abuelos hicieron esta ley de aguas que dicen, bueno, mira, hay que establecer por lo menos un grado de prioridad. Uso prioritario, ¿cuál es del agua en Mendoza? A ver si lo han visto esto, en legal o con el Maguat, en industrias. El consumo. Consumo humano. Si hay poca y no alcanza, destino número uno, consumo humano. Segunda orden de preeminencia o importancia, ¿qué seguiría? El agro, me parece. El riego. Ujú. Tercero, La industria. generación de energía eléctrica. Ah, ujú. Este, Viene en cuarto, y como en sexto lugar está una aplicación que puede ser interesante, que digamos ocurre en la zona del Valle de Uco,
es que vos podés usar el curso de agua para como poner en un canal de riego un serpentín para refrigerar una tubería de cobre de un frigorífico, de una cámara frigorífica. En vez de tener como el acondicionador de aire que tira aire caliente, podés usar el agua. En Tunuyán generalmente el agua hasta en el verano viene fría, viene a 12 grados. Podés refrigerar con eso las cámaras, el evaporador, perdón, el compresor de las cámaras frigoríficas. Pero son muy puntillosos para hacerlo. Vos tenés que asegurar que desviar un curso de agua, tenés que tener una laguna aguas arriba y otra aguas abajo. Antes de devolver el agua al curso tiene que estar a la temperatura que entró. Tenés que asegurarte de que el agua salga con microfauna, o sea, si venían renacuajos o habían tal tipo de bacteria, en la laguna aguas abajo también tienen que existir. Es como para que no la alteres. Y ni que hablar de prohibiciones, de echar cosas que sean tóxicas al agua. Y por ejemplo, ese aspecto de nuestra ley de agua fue copiado de códigos como los que se usaban en la India. O incluso el Hammurabi, uno de los primeros intentos de la humanidad de generar legislación, decían, el que orina sobre agua corriente, o sea, agua que no está estancada, merece la pena de muerte. O sea, te mataban si te encontraban ensuciando el agua que tomaba uno más abajo. Estos temas ahí en esto que les muestro acá de Chile, es bueno que lo vean, y también es bueno que sepan que falló en definitiva el proyecto de infraestructura crítica, porque en el Senado, cuando le preguntan a la bancada oficialista qué entendían ellos por infraestructura crítica, no supieron decirlo. Se habían apropiado del término, pero no era fácil explicar. El otro video que tenemos por aquí, sí, Falló por una cuestión, digamos, meramente política, no porque el proyecto fuera no malo. política, no política. El proyecto es inteligente al menos. Es una área de vacancia en legislación en toda América Latina y el Caribe. No hay legislación, salvo algunos casos puntuales, como el que yo comento de la ley de aguas nuestras, que por algún motivo de la terrible escasez que tiene determinado recurso ha obligado a que nos ordenemos con algo que diga qué es más importante. Pero falla por desconocimiento de los propios senadores y diputados sobre el alcance del término que le da nombre a la ley. No saben lo que es IC, infraestructura crítica. Profe, una Sí, pregunta. Yo estuve investigando esta semana un poquito y quería preguntarle si es correcto. ¿Los ciberataques se consideran ataques de infraestructura crítica? Porque yo leí en internet que en la actualidad los más comunes suelen ser eso, como que casi constante. Todo el tiempo hay organizaciones de hackers que están tratando de ingresar a la información de países o de multinacionales, cosas así. sí, sí. De hecho, un área promisoria de trabajo para los ingenieros industriales es ese, el territorio de la ciberdefensa. Y Gustavo, digamos, tiene un área de trabajo en la que él trabaja con un colega, ¿cómo es el Ortiz? Sí, El eso lo puede buscar en internet, Javier Ulises Ortiz. Ortiz, tiene especialista en ciberdefensa. Justo ahí, Eh, profe, estaba investigando en una página y no sé cómo terminé en contacto con un chico de acá de Mendoza que trabaja para Mercado Libre en la
parte de Mercado Pago y trabaja en seguridad informática y hace guardia de 24 horas. Ujú. Va a estar todo el día pendiente porque parece bueno, que mucha gente intenta entrar No, y el ahí. tema, digamos, es súper interesante. ¿Ustedes vieron la oficina donde estamos nosotros? Donde está la maestría en logística. Sí, Bueno, ahí está también, comparte la oficina con nosotros eh, el sobrenombre es Harpo. eh, Carlos Cataño. Como le digo Harpo, se me olvida el nombre. Harpo es en realidad su nombre de hacker, porque él empezó trabajando en esos temas. Y su tesis doctoral la hizo en Grenoble sobre detección de patrones para prevenir y detectar tempranamente ciberataques. Y en este momento él trabaja, digamos, trabaja en la facultad, pero tiene un cargo eh, en la República Checa, es ciberconsultor por estos temas de seguridad, porque el país, cada país necesita gente no solo que esté fronteras adentro, sino que desde afuera, en caso de ataque, pueda facilitarles algún tipo de salida. Y este es un tema apasionante, este es un tema sobre el que a mí me gustaría que más que pensar en proyectos finales de estudios que hablen del tema del vino o estas cosas, eh, se trabaje sobre este tipo de proyectos, los que tienen que ver con la industria 4.0. Fíjense ustedes, eh, nosotros que recurrimos siempre al auxilio para ver cuáles son los temas que están en agenda, cuáles son las tendencias en Latinoamérica, recurrimos a la CEPAL. La CEPAL tiene una iniciativa de red latinoamericanas de puertos inteligentes. Prácticamente en 2025 quienes no estén alineados con esa infraestructura crítica al fin, porque los puertos son un cuello de botella para todas las naciones del mundo, porque por ahí pasa toda la mercadería que consumimos. Es cierto que ustedes pueden ir por avión y cosas así, pero son 500 veces más caros y eran 500 veces más caros. Ahora con esto del COVID los costos de transporte aéreo van a cambiar. Así que el puerto, el agua, sigue siendo el método más seguro de mover mercancías. Eh, y se da es, el caso de Vietnam, que la mayoría de los países asiáticos mandan todos sus productos de Vietnam porque no sé bien qué ley tiene de que no cobran, no me acuerdo bien qué impuesto, y es por eso que Vietnam pasó de ser un país bastante pobre a una ciudad tremenda, claro. una mega ciudad. Y ahí en lo de Vietnam, una de las cosas que más pegan es otro tema de actualidad que hemos trabajado el semestre anterior, que es lo que Gustavo abordó en el seminario de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Trump le pone barreras arancelarias a la importación de productos de fábricas del mundo que hacen su manufactura en China, porque quiere que vuelva el trabajo a Estados Unidos. Entonces, ¿qué han hecho las empresas que hacían manufactura en China? Ponen líneas de ensamble, o sea, la parte final, el último eslabón de la cadena de manufactura, en Vietnam y sacan todo a Estados Unidos por ahí. Como salen con hecho en Vietnam, y Vietnam es una de las economías junto con la de Corea a las que Estados Unidos sostuvo para evitar el avance del comunismo, tienen una relación estratégica firmada con ellos. Este, los productos que antes salían por China ahora están saliendo por allí y en menos de 3 años Vietnam ha crecido pero enormemente. Es impresionante las
fotos en internet del puerto de Vietnam, no hay agua, en todos puntitos del barco está todo negro y Ujú. es Sí, una lástima que literalmente millones de barcos juntos. sí, sí. Incluso están trabajando, hay un libro que usamos nosotros, eh, que es el de Infranomics, en el que se habla de una tendencia de hacer eh, puertos eh, marinos, o sea, crear como plataformas. En el mar de China es propicio para eso porque tiene poca profundidad. Hay lugares donde la profundidad es de 22 metros. Y China ha hecho ya islas artificiales para reclamar la soberanía sobre las 200 millas de esas islas. Y ahí hay un conflicto que no se sabe cómo se va a dirimir. Profe, una consulta, porque Sí. justo estamos hablando del tema este del transporte marítimo. ¿Cómo afecta los monopolios? Porque hace poco tiempo, por ejemplo, Maersk, ¿cómo se llama esto? Absorbió a Hamburg Süd. Entonces, ¿cómo afecta realmente eso? Porque si mientras más grande es una empresa, es más difícil para las personas que necesitan transportarlo poder negociar precios. Miren, en el sector de las navieras ha habido una concentración en los últimos 50 años. Y esto es consecuencia del sistema de capitalismo, las economías a gran escala. eh, a ver, yo tenía por ahí en un paper. No, lo vamos a dejar. Eh, un fenómeno que en los últimos 50 años ha habido un pasaje. A ver si les puedo mostrar. Ha habido una concentración de operadores navieros, pero la industria naviera está en crisis. Y les pasa lo mismo que lo que pasa en cualquier cadena de suministros. Ustedes ven en las cadenas de suministros del vino, el que está al principio de la cadena es el patito feo. El vitivinicultor apenas sobrevive. Y las navieras están en la misma situación. Gran parte de las flotas tiene buques que ya han pasado su vida útil, pero más o menos deberían haber sido reconstruidos o cambiados por otros en 2008, era el final de ciclo de vida. Y ahí estaba Corea del Sur, que es uno de los grandes fabricantes de la industria naviera de Asia, preparado para esto, y como vino la crisis financiera del 2008, y no podían vender, trabajaron sobre este tipo de naves que son los buques IEEE. A ver, no es este exactamente el buque que yo estoy buscando. Quiero mostrárselos porque es impresionante. Este es. Maersk hizo este buque. Este buque está destinado a cubrir la ruta de la seda. Creo que hay 24. Para que ustedes se den una idea del impacto económico que tiene esto. 52 barcos de estos son capaces de llevarse toda la producción automotriz de Argentina de un año. O sea,
Es una escala planetaria lo que pueden transportar. Tienen un problema. Acá en la parte de atrás dice el nombre de la nave y en chiquitito debería decir Panamax. Panamax es un tipo de buque como este, que tienen sobre la línea de flotación, no importa cuánto pasen, pero en la línea de flotación son finitos como para que atraviesen el canal de Panamá. Este no pasa por el canal de Panamá, tiene que ir por el estrecho de Magallanes. Si nosotros pensásemos que estos buques son capaces de llevarse toda la producción automotriz de la Argentina, yo pensaría como una estrategia de desarrollo del país, decir, bueno, pongámonos a fabricar autos. Solo con eso vamos a ganar más que los chilenos con el salmón, que es un producto natural. Pero ¿cuál es el problema que tiene ese pensamiento? Que en realidad estos buques lo que van a hacer no es venir con autos de China mucho más baratos que los podemos hacer nosotros. O sea, van a destruir la industria automotriz nacional. Y de nuevo, el paradigma, visto desde la perspectiva esta de infraestructura crítica, es que de algún modo nosotros pensemos con lo que tenemos, con los recursos humanos que saben hacer determinadas cosas, ¿qué podemos hacer para sumarnos a las cadenas de valor de la economía global? Traer autos adentro de un container resulta difícil, porque perdés mucho espacio. ¿Cómo harías vos para mejorar el rendimiento logístico de esa operación? ¿Cómo hacen en realidad? Ensamblar en otro lado. Claro, se traen las piezas sueltas y en Santa Lucía, en Córdoba, ensamblan Renault. Y ese es el paradigma. La matriz económica de Mendoza está obligada a cambiar. No puede seguir siendo exportación de manufacturas de origen agropecuario, tiene que ser exportación de manufacturas de origen industrial. Y estas naves, llegando al puerto de Valparaíso, que sí operan ahí, porque les da el calado y la eslora que tienen para usar los puertos, son un caso súper interesante. ¿Y por qué no operan con nosotros estas naves? Por lo que les estaba comentando de la red de puertos inteligentes. Una de las condiciones que cualquier país, cualquier empresa grande como esta, te pone para trabajar, es que no quieren quedar pegadas con los casos de corrupción. Entonces, te exigen un sistema de información con unos anchos de banda para una cosa que se llama hinterland. ¿Conocen esa? Bueno, hay una serie en Netflix que se llama Hinterland. Pero ¿han escuchado esa expresión? Es todo lo que tiene que ver con el puerto aguas adentro. Y Mendoza es una de las pocas provincias que tiene una infraestructura interland, porque tenemos puerto seco. El puerto seco de Mendoza es infraestructura crítica y pasa absolutamente desapercibido. Está tan mal atendido como nuestra zona franca, que es el tema del otro seminario que trabajamos al principio, que rescatamos unas notas del diario. Se queja la gente de la zona franca porque hay dos empresas adentro, no tienen agua, no tienen electricidad, no les llega internet. Usan internet en una máquina con Windows 95 porque el software que tienen
comprado para operar con la aduana y poder sacar las mercaderías es software viejo y tienen una computadora vieja. Hay toda una serie de cosas que nos alejan de esta idea central de lo que son las infraestructuras críticas. Hay dos conceptos, a ver. Ben Interland, esa zona de influencia logística, por ejemplo, Santiago no, Valparaíso la tiene muy bien resuelta porque han logrado hacer que su Interland no colapse el tránsito de la ciudad, ni aún en las épocas de turistas, en las vacaciones de enero. Este concepto de Interland pasa a ser una extensión de la infraestructura crítica. El otro video que les estoy dejando es este que habla sobre los eventos climáticos extremos y cómo Francia se dedica a revisar su infraestructura crítica a la luz de situaciones que hace 100 años eran imprevistas. Hace 100 años no había infraestructura. Si un pueblo tenía electricidad acá en Mendoza era porque había una usina generadora. Hace 100 años, a principios del siglo XX, Godoy Cruz fue uno de los primeros lugares en tener energía eléctrica, alumbrado público por lo menos, porque estaba la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz. Y, digamos, eran compañías que estaban al borde de la frontera tecnológica y tenían laboratorios de investigación y desarrollo. De hecho, ¿conocen el gas pobre? El gas pobre industrial. Si ustedes, por ejemplo, sí, lo tienen que haber visto en química, si, por ejemplo, queman madera, tendrían la reacción típica de carbono más oxígeno igual a calor más CO2 y vapor de agua, ¿sí? Es la quema de cualquier hidrocarburo. Si lo hacen con una cantidad reducida de oxígeno, en vez de CO2 se forma el monóxido de carbono. Ese gas todavía es quemable una vez más para hacerlo CO2. Y el alumbrado público en Mendoza en una época era de ese tipo. Cuando pasaron a trabajar con electricidad, les quedó a la cooperativa eléctrica una enorme maquinaria, parecía una especie de gran locomotora que era la productora de ese gas. En esa época se estaban empezando a hacer las primeras aeronaves y Jorge Newbery apareció acá en Mendoza y llenó un globo con ese gas y cruzó hasta Chile. Más tarde, apoyado también por la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz, Benjamín Matienzo cruzó en un avioncito que si un cóndor se enojaba y le picaba el ala, se caía también en la cordillera. Pero ustedes ven cómo ha cambiado. ¿Qué empresa conocen hoy en Mendoza que esté dispuesta a financiar una aventura tecnológica como esas? Ninguna, están todas casi en la línea de flotación, no tienen dinero para hacer esto. En aquel momento, la estructura de gas para alumbrado público era una infraestructura crítica y vos podías, como era un bien apreciado por todo el conjunto de la ciudadanía, trabajaba sobre eso. Y los conceptos que habían cuando se hicieron presas como la de los Nihuiles, se hacían con un recaudo constructivo pensando en situaciones súper extremas, terremotos que nunca iban a ocurrir, de hecho nunca ocurrieron. Ustedes no van a encontrar en
en el paredón número 1 del Niwil alguna falla. Pero se pueden dar una combinación de factores que hagan que esto falle, y a la luz del cambio climático podríamos pensar que venga un aluvión que supere la altura del paredón, o cosas que jamás habrían sido pensadas. Este video que aparece con lo que ocurre en Francia también es bueno que lo vean. Sí me gustaría ahora ver un poquito, que me compartan la pantalla ustedes. Voy a dejar de compartir acá a ver cómo se hacía esto. Y veamos un poquito los textos, los que han podido por lo menos leerlos. ¿Puedo, ingeniero, cómo le va? Ignacio, buen día, bienvenido. Quería saber si podía mostrar el texto. Sí, sí, y las imágenes, De la, las imágenes SVG, me encanta. sí, principalmente me interesa cómo subir los gráficos, pero Ujú. también el modelo. Bueno. Yo ya tengo todo el texto traducido, Muy bien. con las fórmulas incorporadas. Ujú. Y el único problema que estoy teniendo principalmente es, abro el texto para que vean las figuras de las cuales hablo. Bien. Ujú. Bueno, O sea, entiendo que la gracia es hacerlas nosotros mismos. claro. Y entonces, yo todas las otras imágenes, por ejemplo esta que se ve acá, Las, las has- hice yo y las las has vectorizado. video. Ujú. Perfecto. Está fantástico. Ese es el objetivo, empezar a trabajar sobre eso. Pero como vos decís, los gráficos que se pueden hacer, vamos a tratar de hacerlos nosotros. Esos son gráficos típicos del modelo matemático que usa, que estaba escrito más arriba. En primer lugar, me gustaría que veas, vamos a escribir esa ecuación que tienes ahí de la integral. Ya la escribí. A ver cómo la has escrito. Acá, está la primera. Bueno, acá hay una Fantástico. Ujú. Ahí. la derivada. Eh, Derivada. Fíjense, él cuando va a meter la ecuación, siempre pone el signo pesos y termina el renglón con signo pesos. Lo aprieto acá, me muestra cómo se va. Claro, abajo la muestra dibujadita, o en ese cuadradito por ahí debería aparecer. Ahí. ¿Mm? Ese es un lenguaje para escribir las ecuaciones que se está utilizando mucho. De hecho, el Word del Office 365 las admite. Si yo pongo pesos al inicio y pesos al final, significa que estoy utilizando la ecuación en un renglón.
que vengo escribiendo y quiero meter eso en la línea de texto en la que estoy. Me va a correr la línea de abajo un poquito para que quepa, en este caso porque hay denominador. Si pongo doble signo pesos al inicio, doble pesos al final, creo que ahí las centra solas. ¿Ah, sí? Sí, digamos, pesos es ecuación inline. Doble pesos hace el mismo efecto. No lo borres, dejar las dos para que veamos la diferencia. No, la estoy copiando. Ah, bien, bien. Sin ponerle el center ni nada. Y la diferencia de doble pesos es que cuando te toca hacer el documento final, te lo manda al índice y te pone índice de ecuaciones, ecuación 5 en este caso, solo, no lo tenés que poner vos. Ese 5 te lo debería poner solo. Ajá, no me puso el 5, no me lo puso, pero sí me la centró sola. Claro, el 5 lo mandó al renglón de abajo, el que habías escrito vos. Este, Pero sí me la centró sola y quedó. bien, en la hoja de estilo se puede decir que le ponga el número de ecuación, pero lo bueno es que ya te queda ahí para que cuando vos le decís créame el índice, te va a crear eso. Ignacio, felicitaciones. Realmente me ha sorprendido lo bien que has manejado el texto. Abrite la página del sitio de la cátedra. Yo estuve comentando al principio que he dejado ahí algunos videos para que vean, pero hay un link que dice técnicas de dinámica de sistemas, el link 3. Sí, 3. Bueno, ahí hay un paquetito de Excel para trabajar dinámica de sistemas, que es el modelo matemático que han usado en ese paper, para que no tengas que ponerte vos a hacer ecuaciones ni nada, sino que llames a esa biblioteca de R y que con los datos que vos quieras puedas resolver cualquier problema que se presente. Si te vas para abajo, ahí en ese modelito del tanque de agua con las válvulas. Eso. La idea general de dinámica de sistemas, nosotros la trabajábamos antes con un software que se llama Ventana Simulator. Si no quieres abordar el tema con R, se puede hacer con el Ventana Simulator, traerse los gráficos e incrustarlos. Pero la idea es que sobre la infraestructura crítica que vamos a trabajar, siempre hay una variable que es la observable, la variable bajo estudio, la variable sobre la que no tenemos control y queremos ver cómo se comporta. Esas variables las representamos por un tanque de agua, que en este caso serían los customers, los clientes, ¿sí? Ese tanque tiene un reservorio infinito y un caño con una válvula que alimenta el tanque. Y otro caño de salida con otra válvula que va a un reservorio infinito que nunca se llena, nunca se sobrepasa. Un lago es el dibujito que hacen. Y dicen que hay variables independientes que están vinculadas con las válvulas. Por ejemplo, la fracción declinantes de mercado de clientes que yo pierdo, mientras más rápido pierdo clientes, más se abre la válvula de salida. Por lo tanto, los clientes van a bajar.
Y al revés, en la válvula de entrada, mientras más marketing, más publicidad voy haciendo, la válvula de entrada de nuevos clientes se abre. Así que el resultado de los clientes que tengo es un balance entre esas dos cosas que son otro sistema de tanque parecido a este, que es el mercado. Yo lo que hago es construir infraestructuras simples que se retroalimentan una a otra. Pero fíjense qué curioso. Si yo tengo muchos clientes, voy a mandar una retroalimentación para decir, no, paren, no hagamos tanta publicidad. Ya con los clientes que tengo estoy casi al límite de mis capacidades. Entonces, ahí le han hecho mal el signo. Dice, mientras más clientes tengo, debería aparecer un signo menos en esa flecha que apunta hacia atrás para que se cierre la válvula. Hay una cardinalidad negativa. Esto es lo que se conoce en control automático como retroalimentación. Es un mecanismo para estabilizar la cantidad de clientes. Y al revés, cuando tengo muchos, no me importa satisfacer absolutamente a todos los clientes. Hay alguno al que puedo decirle, mira, no te anda el teléfono, andate a 20, no te quiero en claro. Así que le abro la válvula de salida. En tu trabajo, este método es el que se está utilizando. Sigamos para abajo. Vas a ver que las ecuaciones que aparecen de los ploteos deberían ser muy parecidas a las que tenés vos con esa señal escalón. Bueno, ahí hay un... Buen día, Lucas. Ahí hay una típica figura de crecimiento exponencial, que para nosotros es al revés, es un decaimiento amortiguado en tu... Ahí están las ecuaciones. Ahí hay un par de ejemplos. Ese es un típico caso de comportamiento de curva sigmoidal o forma de S. El modelo que se usa para saber cuál es la temperatura a la cual se escaparía el cambio climático está hecho con esas ecuaciones. A ver si podemos ver algunas... Bueno, ahí ya hay algunas curvas que se parecen a las que tenés vos. Y un ejercicio que están dadas vueltas las curvas, pero básicamente es el problema de inventario, cómo mantener el inventario constante en una empresa. Ahí está el diagrama causal dibujado. Ese dibujo lo han hecho con Ventana Simulator, por si te interesa, pero las ecuaciones están hechas con este modulito de R. Ignacio, para vos que ya le has encontrado todas las vueltas, ¿qué te quedaría por hacer? Estudiar un poquito esto de dinámica de sistemas y ver cómo en vez de cortar y pegar las figuras, las obtenés utilizando los valores paramétricos que les han puesto a esas ecuaciones para obtener resultados parecidos, y estaría analizado el tema de tu infraestructura. ¿De acuerdo? Tranquilo, esto es para disfrutarlo porque las mismas ecuaciones que estás usando acá son las que vas a utilizar el resto de tu vida para cualquier situación en la que te enfrentes en la fábrica de cortinas, niveles de inventario. A nosotros se nos ha dicho un montón de veces que cuál es la fórmula para determinar el inventario óptimo. A ver si se acuerdan. La raíz cuadrada, profe.
Esa raíz cuadrada de 2 veces la demanda anual por el costo de almacenamiento sobre el costo de gestión. La fórmula de Wilson. ¿Saben de qué época es? No. 1914. ¿Han cambiado las empresas desde 1914 hasta ahora? Totalmente. Anda a aplicar esa ecuación de inventario para una empresa, no sé, como Mercado Libre. Te asfalta el camino al fracaso. Las técnicas de dinámica de sistemas son las que hoy rigen el fenómeno de determinación correcto de inventario y se parecen más a una simulación antes que a un proceso de una ecuación paramétrica simple con muy pocas variables. ¿De dónde sacan ustedes el costo de almacenamiento y el costo de gestión? No sé si no los daba. Claro, porque no es un costo que aparezca en el balance y esa arbitrariedad en calcularlo es la que te hace meter la pata después cuando decís hay que tener un stock de tanto. Ignacio, ¿lo estás haciendo solo o lo estás haciendo con alguien más? Lo hice solo. Bueno, hay alguien al que yo le debo, creo que es Lucas, le debo un texto para traducir. Sí, profe. Bien, Lo estaba viendo. Ujú. Profe, al final no pude hacer contacto con Carolina, no la pude encontrar Bueno, y nada, lo como texto, por si a alguien le falta texto. en todo caso, como ya son viejos amigos con Lucas y han trabajado desde el principio, compartan ese texto entre los dos. Bien, perfecto, no sé si se lo quiere pasar a usted o se lo paso. Pasáselo vos, recordame el título nada más para que yo tenga nota de qué está llevando cada uno de ustedes. Lo mando ahora el título, listo. Compartime la pantalla y anoto. ¿Se ve, profe, en pantalla? Sí, veo el Gmail, ¿no? Ah, a ver, Ahí ¿se está, ve el paper? ahí está. Fíjense, estimación de los costos de defensa ante ataques. Recién hablábamos de Maersk, la naviera. ¿Ustedes conocen el incidente Maersk de principios de este año? Del costo que tuvieron por el hackeo. Bueno, échenle un vistazo en internet, van a ver qué importante que fue ese incidente y cómo Maersk tuvo que ponerse a trabajar porque llegaban a un puerto, les habían hackeado las redes y tanto en el barco como en el puerto salía que tenían que descargar un container que en realidad tenían que descargar en el puerto siguiente. Fue una broma que le hicieron los hackers. Eh, ¿Ustedes se ubican más o menos dónde está Estonia? Sí, profe. Bueno, es un... Cerca de Italia. no, está entre, creo que Alemania y Rusia. A ver si encontramos en el mapa. Está por ahí, Ricardo, en la parte El mar Báltico. claro, Claro. exactamente. Este, Estonia.
son los tres estados que estuvieron en disputa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A Alemania siempre le convino, tuvo esa preferencia de que hubiese un estado amortiguador entre ellos y la Unión Soviética. De modo que cuando cae el muro de Berlín ayudaron mucho a Estonia a desarrollarse. Estonia es un país parecido económicamente al nuestro, eran grandes exportadores de alimentos, tienen un clima extremo y son uno de los productores mundiales más grandes que hay de bacalao. Solo lo pueden pescar en el verano, ahuman y ni siquiera tienen que gastar en cámaras frigoríficas porque a principios del otoño ya están con varios grados bajo cero, así que los ahumaderos que son de madera, son como casitas de madera, quedan bajo hielo y no tienen más que ir y sacar la mercadería. Pero necesitaban, para ser competitivos y no depender solo de la Unión Soviética, desarrollar otras actividades económicas, y Alemania los ayudó mucho para desarrollar una innovación tecnológica que les permita trabajar, y ellos trabajaron fundamentalmente en el sector de las TICs. Fueron los inventores de un producto que muchos de ustedes han usado y que nadie se explica por qué en plena pandemia la gente no continuó usando. Hay muchos que ya se habrán dado cuenta de qué estoy hablando, ¿no? ¿Conocen Skype? Fue precursor Skype en estos temas. Logró ganarle terreno a las compañías telefónicas a nivel mundial. Casi nadie hacía llamados a larga distancia, les diría desde el 2005 en adelante, porque Skype funcionaba mucho mejor y gratis. Para que ustedes se den una idea, con los beneficios que Estonia ganó de la venta de ese producto, fueron capaces de costear unos 160 productos tecnológicos exitosos más en su país. El país tiene un sistema de democracia que no es representativo, sino que tienen cibergobierno. Cuando se discute algo en el Senado, la gente vota. La votación se hace en directo por internet y tienen una relación de empleados públicos a personas, a habitantes, que es la más baja del planeta. Tienen todo el cibergobierno. Yo no me acuerdo, creo que tienen una persona en la administración pública por cada 90.000, 100.000 personas, una cosa así. Imagínense que nosotros, toda nuestra administración pública con 40 millones, tuviésemos del orden del menos de 1.000 personas. Esa es la proporción que tienen. Tienen un sistema impositivo extremadamente simple. Cuando vos sos ciudadano, estás bancarizado, junto con tu documento, te dan una cuenta bancaria y se paga nada más que el 3% de lo que facturas en concepto de todos los impuestos que el país necesita para funcionar. Como Alemania lo hizo entrar en la Unión Europea, Estonia ha sido el único país del mundo que ha padecido un ciberataque masivo, una guerra organizada por hackers que se dice que eran rusos. Dejó de transmitir la televisión en todo el país, no podían cobrar impuestos, se le cayó toda la infraestructura del país porque era
crítica estaba expuesta al ciberataque. A partir de ahí, Estonia ha trabajado mucho en el tema de ciberseguridad. Ellos han creado un sistema de ciudadanía que es bastante flexible. Hay muchos compañeros de ustedes de mecatrónica que tienen doble ciudadanía. Tienen la de Argentina y la de Estonia. Y cuando sos ciudadano, hasta cierta edad estás obligado a participar en el ejército. Si trabajás en áreas de TICs, ellos te enrolan en lo que se llama el cuerpo de ciberdefensa del país. Pudieron parar el ataque de Rusia gracias a personas que contraatacaron a los hackers en Rusia. Se calcula que es el país que más medidas de ciberseguridad tiene por lo expuesto que está. Este tema de los costos que puede tener el ciberataque y la ciberseguridad, Andrés, es parte de lo que abordan en tu trabajo, que no tiene un tratamiento matemático tan complejo como el de los otros. Y yo les sugeriría a Lucas y a Andrés que charlen un poquito luego con Gustavo, que les pueda dar algunas lecturas sobre el tema para que complementen, para que indaguen, para que averigüen. Incluso tal vez podríamos tomarnos un café con Ulises o con alguna persona que él nos comente, porque ahí yo creo que hay posibilidades de desarrollo de empleo a muy corto plazo, porque ustedes ven que... ¿Puedo hacer Sí, un comentario, sí, Ricardo? sí, dime. Simple para los chicos. Una de las prioridades de las últimas dos administraciones nacionales, el gobierno de Macri y ahora el gobierno actual de Fernández, es incorporar tanto líneas estratégicas de CONICET como en proyectos de investigación y de asesorías gubernamentales el tema de ciberdefensa, ciberseguridad, ciberataque. Así que, ¿por qué? Porque te pueden hacer un hackeo, te rompen los hospitales, el sistema de salud pública, pueden haber ataques muy fuertes. Y por otro lado, en relación a todo lo que ha estado comentando Ricardo, No sé si soy yo que me quedé. Sí. con ese ataque, lo que se llaman las nuevas amenazas híbridas. No sé si lo mencionaste eso, Ricardo, no lo No. escuché, por eso lo comento. Las nuevas amenazas híbridas y las nuevas son los nuevos tipos de guerra que empiezan ahora. Sí, desde el año 2014, 2013, 2011, digamos, después del 2010, cuando empiezan los problemas con las nuevas tecnologías, con más fuertemente el ataque a infraestructuras, comienza un nuevo ciclo de conflictos en el mundo que se llaman las amenazas híbridas. ¿Por qué se llaman así? Ustedes ponen en inglés, van a salir decenas y decenas y decenas de artículos. ¿Por qué? Hay distintas doctrinas, distintos análisis. ¿Por qué se llama híbrido? Porque justamente como planteaba Ricardo, te están atacando pero vos no sabes quiénes son. Antes, en la guerra de Malvinas o en los conflictos convencionales, había un ejército, había una fuerza armada que venía con una bandera, que venían con un uniforme. Ahora te están atacando y tú dices, no, yo no fui. Atacar el sistema electoral de Estados Unidos, yo tampoco fui. Los rusos dicen que no, los chinos tampoco. Entonces, lo que se viene es eso, es un ataque que te atacan de manera no convencional. Hackers y crackers en vez de ejércitos con tanques y con... No es que, pero a su vez se combina con eso otro. Pero a su vez también se combina con ataques a lo financiero, que hacen un golpe de estado financiero, te atacan también culturalmente, te salen noticias tuyas, las expectativas de Argentina son muy negativas o las expectativas de tal país X son muy negativas para los inversores internacionales, salen los 3, 4 grandes diarios del mundo, una fake news, y al otro día vos ya tenés una escalada de inflacionaria, de problemas de todo tipo. Entonces, esa combinación que hay de fuerzas irregulares, de ataques malintencionados, infraestructura, por ejemplo, en Irak, cuando se atacó Irak,
en algunas ciudades se llenó, desde los aviones se tiraron dinero. Entonces se generó una superabundancia de dinero iraquí que generó también un proceso inflacionario fuerte. Combinado con armas convencionales y con nuevas armas como los drones, con otras, con matar, qué sé yo, tomar nuevos blancos para los ataques con drones. Y vos decís, bueno, evidentemente ha cambiado mucho el conflicto. Y eso también me parece que es muy interesante, porque aseguran todos los países están preocupadísimos con eso. No sabes quién te ataca, de qué manera. Bueno, Este, es un comentario nomás, disculpe. Profe, yo justo quería Profe, preguntar, bueno, por lo que acaba de mencionar el profesor Macera, que si la propagación de fake news era una metodología para atacar infraestructuras críticas. Hay un documental en Netflix nuevo que, bueno, justamente habla de las redes sociales y de la facilidad que tienen los gobiernos para poder influenciar propiamente las elecciones y otros distintos Claro, temáticas a través totalmente. de sembrar noticias falsas o que se propagan muchísimo más rápido. claro, lo que pasa, Andrés, es que no es que sea atacar las infraestructuras críticas, eso, más el ataque a las infraestructuras críticas, más los ejércitos convencionales, más los problemas financieros, más el ataque a los sistemas políticos, es decir, todo, Más los todo problemas junto, por eso pandémicos. es híbrido, porque La pandemia. ¿cómo dice Rocío? Perdón. También los problemas pandémicos. Hay una gran conspiración en la que el virus no fue accidental. Yo Sí, seguro. personalmente creo que no fue Sí, accidental. no, no, bueno, ya estaría casi confirmado lo que pasa que, bueno, qué sé yo, lo que pasa que eso, fíjense, se da en el conflicto, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos y China por la supremacía mundial. Y bueno, el mismo presidente de Estados Unidos ha dicho que han sido los chinos, así que digamos, no hay mucho que dudar. Lo que pasa que el tema es ese, te pueden atacar por 300.000 lugares distintos. Claro. Entonces, hoy en día, ¿qué es la defensa? ¿Qué es estar seguro? ¿Qué significa? Es decir, algunos autores hablan que estamos ingresando a la sociedad del riesgo. Con el ingeniero Palma hemos escrito algunas cosas sobre el tema, donde el riesgo ya es múltiple y te volvés muy vulnerable porque estás en un sistema tecnológico. Entonces, mientras más tecnología tenés, más vulnerable te volvés también. Porque es como si vos perdés tu celular, perdés tu vida directamente. Es como que también el riesgo es algo estructural a la vida contemporánea. Para Andrés para Andrés y para Lucas, si ustedes quieren indagar sobre, por ejemplo, herramientas para abordar este tema de la dimensión que ustedes están trabajando, una de las cosas que se está usando mucho son las herramientas de minería de texto, que en R hay una biblioteca que se llama TM, Text Mining, con la que vos podés hacer minería de texto sobre lo que se dice, un hashtag de Twitter, y comparar cómo pega esto en la cotización de las acciones en la bolsa de determinadas empresas. Es como que empezás a cruzar todo. Eh, salió el índice de cuánto afecta los tweets de Trump a la a la economía. economía. Están hechos justamente, mira, a ver Lucas, compartime tu pantalla. Profe, estoy desde el teléfono. Ah, bueno, Andrés. Tenía, no sé qué le ha Uh-huh. pasado a la nota, no le estaría, no estaría Ok. funcionando. Con respecto a eso de Twitter, no sé si ha visto la película El Dilema Social, el documental. No la he visto, la tengo ahí en cola. Sí, yo lo he Habla, visto, está muy bueno, muy bueno, muy bueno, yo lo vi. habla Fantástico. mucho sobre eso y hay otra película polaca que se llama Hater, que lo que se denomina troll, creo, que Los, son personas los que crean trolls. cuentas falsas para rivalizar entre la gente. Es una locura. Y pensar que me parece que hay gente que se dedica a eso Es que acá tenemos ejércitos de esos. ¿Cómo se llamaban claro. los trolls el ministro de, no, el jefe de gabinete de Macri? ¿Cómo se le decía eso? Bueno, sí, ¿no? Y digamos, a ambos lados de la grieta están los trolls trabajando. Eh, Muy fácil, es crear una cuenta, crear un nombre y empezar a uh-huh. hacer cosas
pero no lo hace uno, sino que lo hacen con técnicas de inteligencia artificial para que no sea el mismo mensaje replicado y multiplicado, sino como que hay una semántica parecida, pero no dicen lo mismo. Andrés, mira, pone ahí en la barra del buscador, sin cortar el Meet, pone rcran, r-cran, text meaning. No, significado no, sino minería. Ah, perfecto. Profe? Ese. Ese es digamos, el software que se utiliza. Volvete para atrás. A ver si veo... Tal vez, text. Eso es bueno, eso es como un... ese que dice 5 paquetes que usted debería usar para text analysis. Esa es una nota menos técnica. Y ahí te muestra cómo hay paquetes destinados a hacer determinado tipo de análisis o de cosas. Que es algo que podrías utilizar, investigar un poco, y si te gusta alguno, te doy ayuda. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, chicos, yo creo que dejaría hoy por acá. Quedaron algunas cositas por ver, pero lo que queda es, para algunos de los textos específicos que les estoy dando a algunos de ustedes, herramientas que son la herramienta con la que se ha abordado la solución o el modelado al problema que se está encarando en el trabajo. Les voy a enviar el libro entero en el que están los textos que hemos trabajado. Yo no he abordado mucho sobre la parte de ciberdefensa, salvo el capítulo que está trabajando Andrés y Lucas. Para que ustedes tengan una idea global de cómo está encarado el tema de la infraestructura crítica. Hay un libro también muy lindo que me ha mandado Gustavo, pero que no se los he pasado porque quiero terminar de leerlo. Pero lo que llevo es totalmente potable. Gustavo, no sé si hay algo más que quieras agregar. Micrófono, Gustavo. A veces apago el micrófono para que no haga ruido. Sí, no, me parece que lo de defensa ahí incorporé no sé si lo vieron chicos, incorporé a un artículo del doctor Ortiz sobre ciberdefensa, un especialista Ah, en argentino. el chat. Sí, en el chat. Y un link para bajar el artículo, ciberdefensa y ciberinteligencia militar. Y después, bueno, hay un montón de material sobre estos nuevos, les decía, les insisto que busquen, sobre todo en inglés, lo que es el tema de amenazas híbridas, guerras híbridas, porque incluso hay ahí está lleno de institutos a nivel internacional muy buenos, de think tanks, usinas de pensamiento, centros de investigación del más alto nivel, que son, por así decir, para universitarios. No son estrictamente universitarios, son universitarios, pero no están en los sistemas formales educativos, sino que, por ejemplo, hay uno que es Klinkendael, que trabaja con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda. Hay otro que centros de defensa en Estados Unidos, en todos los países. Hay uno muy bueno en Suecia. Y son centros de investigación que trabajan, ustedes ponen ahí amenazas híbridas, guerras híbridas, y le van a salir la actualidad que tiene ese tema. Es el tema en la cuestión de conflictos internacionales y nacionales, ¿no? Así que si alguno le quiere ir por ese lado, para trabajar como especialista, para hacer algún curso, para vincularse, pongan centros de estudio de defensa, por ejemplo, o security studies, estudios de
defensa o en seguridad. Nosotros acá en Argentina, seguridad entendemos seguridad interior, la policía. A nivel internacional, security tiene que ver más con estos problemas de guerras y amenazas híbridas y todo esto. Van a ver encontrar un montón de cosas muy interesantes. Incluso hay, sobre todo en los países nórdicos, de Dinamarca, Suecia, Noruega, hay mucho desarrollo porque se considera que va a ser un elemento muy importante para la estabilidad y la paz internacional. Porque si no se cumple con ese requisito eh, de no permitir que haya ataques de todo tipo, de los fake news a las infraestructuras, va a ser un mundo muy turbulento. Entonces hay centros de paz, centros de estudio de investigaciones para el orden global, qué sé yo, que son muy importantes en esto. Bueno, chicos, Ok, creo que todo eso. yo estoy... Gracias, Pamper. Tiene que ver Sí, el documental de las redes sociales en Netflix. No, Sí, el dilema social se llama, muy bueno. Sí, lo pude ver. Gracias, Andrés. Fantástico. Yo lo que creo es que hay que lograr un equilibrio, porque las nuevas tecnologías son fantásticas, pero es verdad también que uno puede tener alguna visión un poco más conspirativa del efecto que genera en los procesos de aprendizaje, en los jóvenes, la exposición en las redes, cómo manejan tus datos, todo lo que sería la analítica web que hacen con el tráfico de internet y todo eso. Pero por otro lado también es un mundo fascinante que yo creo que los europeos están trabajando muy bien en todo lo que es privacidad de datos. Yo creo que el gran tema es el tema de proteger al ciudadano con privacidad de datos. Lo de GDPR, Pamper. ¿Cómo? Lo de GDPR. Claro, exactamente. bueno, También el tema ese que lo han visto con Ricardo, bueno, lo han visto los chicos, todo lo que es analítica web y todo eso, ¿no es cierto? en eso es en lo que quiero que hagan cada uno un poquito. Estamos haciendo analítica de datos escondida. Claro. Este es el libro de donde estamos sacando los textos. ¿Lo ven? Ujú, sí. Riesgo, resiliencia y defensa. Y me pareció que era una buena forma de enfocarlos porque casi todo lo que tienen dentro de los textos está fuertemente soportado por modelos que ustedes conocen o de investigación operativa o de planeamiento o incluso de estabilidad, de cosas que han visto en materias que no les son ajenas. Este es uno de esos campos donde hay buena interdisciplinariedad y no solo se enganchan muchas materias de la carrera de ingeniería industrial, sino que empiezan a aparecer la dimensión política, social, económica. Bueno, hace poco hubo un atentado muy grande que no se pudo mucho, no se difundió mucho, yo me enteré por gente que está en esto, que fue en el delta al norte, digamos, lo que sería Egipto, en el mar Mediterráneo, donde pasa una de las líneas de internet, de los cables, hubo un atentado ahí, pasan tres líneas, y hubo un atentado, casi cortan un atentado terrorista. Imagínense si cae la infraestructura física de una de las líneas de internet. Si se cae internet en el mundo, el problema es que caen los aeropuertos, caen los sistemas vivos de las sociedades. Si cambia, cae todo. Entonces, digamos, también es por eso tiene que ver con el orden global, la estabilidad. Muy bien, chicos, Bueno, hasta aquí chicos, llegaríamos hoy. muy bien. Profe, Ricardo, perdón, no. una Sí, consulta. Todo eso que usted, por ejemplo, nos acaba de hablar de arquitectura crítica, etcétera, ese tipo de cosas se ven o las estoy aplicando logística o no. eh, estamos justo en el doctorado en ingeniería industrial trabajando con un par de chicos, uno de Ecuador y otro de Alemania, que están haciendo sus tesis, están terminando su proyecto de tesis, todavía no han empezado el doctorado formalmente. Uno de ellos está en Alemania, pero es de San Rafael y no puede volver. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Estoy acá y lo han admitido en un laboratorio y le dicen, pero acá
para estar acá tenés que estar estudiando algún doctorado y le admitieron que fuese el doctorado de la UNCUYO en ingeniería industrial, así que se ha puesto de cabeza a trabajar. Y hay otro más que está ahí en Ecuador que trabaja sobre el tema de supervivencia de startups de base tecnológica de las culturas indígenas. O sea, un tema súper atractivo. Son temas que en la clase anterior nos quedamos hablando sobre el cambio de plan de estudio de ingeniería industrial. Hoy día están reunidos todos los directores de ingeniería industrial en una charla virtual en el COINI. A ver si puedo encontrar la página. Sí, señor. Se puede. Bueno, hoy es el último día. Déjenme que les comparta la pantalla. Ahí están. Y aquí no saben quién está coordinando el Zoom. A ver, agenda. Bueno, yo en realidad debería haber ido ahí porque tengo una becaria que presentaba hoy. Este es el sitio, busquen Coini 2020 y se van a encontrar. A ver si en las noticias salen. No, no han puesto noticias este año. Está la gente de la Universidad de Mendoza liderando el panel de cambio de plan de estudio. ¿Profe tiene alguna idea de qué ideas se están manejando en la reunión o la reunión? Y ustedes han visto el programa de estudio nuestro de técnicas y herramientas. Vieron que en el programa salen los CTES, los créditos equivalentes de la Unión Europea. Quieren que todas las asignaturas de industrial tengan créditos. A pesar de que hay una fuerte oposición en la Argentina por el uso de esa palabra, porque crédito, dicen algunos grupos que están a favor de la educación gratuita, crédito es una palabra muy mercantilizada y da la sensación de que la educación deja de ser pública, pero en realidad en todo el mundo se llaman créditos. Le han puesto otro nombre para no entrar en conflicto con esos grupos y que a nivel del Consejo Superior de las Universidades no te lo critiquen, no te pierdas la posibilidad de sacar una resolución del superior, que es los RTF, reconocimientos de trayectos formativos. Profe, yo tengo una consulta respecto a eso. No, no a los requerimientos, sino justo lo que preguntaron recién en lo que fue de clase técnica. Un poco Sí. más